Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico en directo a través de este medio de Facebook. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de la Iglesia. Estamos teniendo varias series y esta que nos toca hoy pues es la que estamos comprendiendo acerca de la Iglesia. Llevamos varias semanas, varios estudios hablando de peligros dentro de la Iglesia. Hemos hablado de otras muchas cosas acerca de la Iglesia, pero los últimos estudios estamos analizando algunos de los peligros que acechan a la Iglesia, cosas que nos afectan como Iglesia o cada uno de nosotros que somos partes de la Iglesia. Entonces, ahí vamos a retomar viendo hoy quizás dos peligros nuevos de los que vamos a comentar y confiando en Dios y tratando de que sea el Señor pues quien nos dirija en este tiempo. Me alegro de ver que ya hay un grupo de hermanos que están conectados y algunos ya están escribiendo saludos por este directo de Facebook. Veo el saludo de Benito, buenas tardes Benito, y de José María, buenas tardes, también Ana Karina, buenas tardes Miriam. Me alegro mucho de volver a veros y de que podamos seguir perseverando y compartiendo juntos todas estas cosas. Bien, vamos a hacer una oración para ponernos así en las manos del Señor, confiar en Él, que sea Dios quien nos esté llevando en el estudio. Y así dejamos que Dios pues tome el control y nos enseñe todas las cosas. Un saludo también para Rosario, que ha escrito también, buenas, y Juan Bermudo también, buenas tardes, Juan Vázquez también, buenas tardes, y Germán también, buenas tardes. Cecilia, buenas tardes también. La última que veo que escribió su saludo, así que vamos a hacer una oración mientras otros hermanos están conectando para que podamos estudiar juntos. ¿Oramos? Señor, gracias por una nueva oportunidad que nos das de poder venir delante de ti, abrir tu palabra. Y te doy gracias por mis hermanos que están ahí fieles cada día, cada tarde. Reconozco que no es fácil, que hay muchas cosas que nos distraen y hay muchas cosas que también son importantes, obligaciones. Pero realmente muchas gracias porque tú estás tocando nuestro corazón, estás obrando en nuestra vida. Y tu palabra está produciendo el fruto. Por eso hoy también queremos presentar el estudio delante de ti, pidiéndote tu dirección y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe y nos guíe por el recorrido de la palabra a aprender y escuchar todo lo que tú tienes que decirnos. Muchas gracias, Señor, porque nos amas tanto. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias por habernos hecho colaboradores tuyos, Señor, y que podamos ser útiles en tus manos en la obra. Tú tienes planes para cada vida. Por eso tu palabra es tan necesaria. Necesitamos crecer, necesitamos llenarnos más y más de ti, del Espíritu Santo. Y ahora presentamos este tiempo para que tú seas quien nos guíe. Danos sabiduría y llévanos, Señor, en tu voluntad. Te lo pedimos y muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí está el saludo también de Luz desde México y Paco y Rosario también. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a abrir la Biblia en Josué capítulo 1. Porque el primer peligro que vamos a ver, peligros, hemos titulado este estudio Otros peligros dentro de la Iglesia, porque creo que es el tercer estudio, el tercero o el cuarto, si no me falla la memoria, que estamos viendo peligros que acechan a la Iglesia. Y como tú y yo somos parte de esta Iglesia, pues tenemos que velar, tenemos que estar al tanto. La Escritura, la palabra de Dios nos exhorta muchas veces a estar velando, a estar sobrios,
a estar atentos, siempre en una actitud de vigilancia y siempre con esa actitud de perseverar en las cosas de Dios. Así que hoy vamos a ver un nuevo peligro, lo hemos titulado el peligro de los que se lo saben todo, el peligro de saberlo todo. La Biblia dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión, pero a veces creemos saber todo. A veces creemos que ya lo sabemos todo y por lo tanto creamos un problema, porque el que lo sabe todo ya no necesita aprender nada nuevo. El que lo sabe todo, pues no necesita seguir buscando al Señor, seguir metiéndose en su palabra, seguir creciendo. Y aunque sea un peligro que suena así un poco como raro, ¿no? No sabía cómo llamarle, pero lo llamé así. Igual podríamos haber buscado una palabra más técnica, pero quiero que quede la idea clara. Y esto es un peligro, el peligro de cuando uno se cree que ya lo sabe todo. Y ahí vamos a estar meditando. Mira, sin duda que el Espíritu Santo nos habla. La palabra de Dios viene a nosotros con poder. Y no sé si te creerás que yo a veces, cosas que digo aquí en el estudio, no había pensado decirlas. O sea, no había tomado notas, no había pensado... Y de pronto surge así una idea, un concepto, algo que a lo mejor yo no consideré. Y lo digo aquí, yo soy a veces el primero que está aprendiendo. Y para mí todo esto es muy claro y tengo la seguridad de que es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos está guiando a la verdad, a recibir el alimento espiritual, a escuchar aquellas cosas que necesitamos escuchar cada día. Porque este peligro de creer que ya lo sabemos todo es un peligro que nos puede afectar a cualquier persona, pero especialmente a aquellos que ya hace años que estamos en el Evangelio, aquellos que ya hace tiempo que leemos la Biblia, que la estudiamos, la predicamos, estamos ahí siempre involucrados en las cosas de la Iglesia. Y eso es peligroso porque yo después de tantos años, después de 40 años de ser cristiano, de leer la Biblia y de estudiarla pues uno ya puede pensar que dice, bueno, yo ya lo aprendí todo, ya lo sé todo. Y ni mucho menos. O sea, la palabra de Dios nos habla. Una cosa quizás es la teórica, la doctrina. Sí, hay cosas que ya las sabes, son fundamentales. Uno puede enumerar principios doctrinales, puedes declarar leyes que están ahí en la Escritura, pero no te olvides que la palabra de Dios es viva. Tú sigues hablando con las personas que te rodean todos los días. Hermanos que sois matrimonio, que tenéis pareja, y dices, bueno, ya llevamos casados muchos años, ya llevamos ahí toda la vida casados y ya hemos hablado mucho a lo largo de la vida, ahora ya no nos hablamos, ya no tenemos nada que decirnos. Bueno, si no tienes nada que decirte, pues eso es malo, o sea, ahí hay algún problema. Porque no importa los años que haga que escuchamos a la otra persona, necesitamos seguir escuchándonos unos a otros, tenemos que hablar cada día. La palabra de Dios tiene cosas que decirnos porque Dios nos habla. Quizás algo que no era necesario hace 10 años que Dios te dijese, hoy sí es necesario que Dios te la diga. Entonces la palabra de Dios nos vuelve a hablar una y otra vez. Por eso tenemos que seguir perseverando en las cosas de Dios, tenemos que seguir buscándole cada día. Nunca podremos decir, yo ya no tengo que estudiar más la Biblia. Siempre tenemos que volver a estudiarla, siempre tenemos que venir a recibir el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Por eso he escogido un primer versículo que yo, bueno, es uno de los que quizás más cito de la Escritura. Posiblemente los que me conocéis hace tiempo y me habéis escuchado predicar o enseñar mucho tiempo, estaréis de acuerdo que Josué 1:8 es probablemente uno de los versículos que más he repetido. Porque en un solo versículo se nos enseña la gran verdad, el secreto del éxito de nuestra vida. Una de las cosas más importantes como cristianos que tenemos que tener presentes.
Y aunque sé que os lo sabéis de memoria, lo vamos a leer. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bueno, ¿cuándo puede ser que quitemos ya de nuestra boca este libro de la ley? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es que ya me lo he aprendido todo de memoria. Bueno, pues felicidades, pero tienes que seguir teniéndolo en tu boca. No llega una fecha de caducidad, no llega un momento en el que dices ya no lo necesito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, ¿cuánto tengo que meditar en la palabra de Dios? ¿Cuánto tengo que estudiarla? ¿Una vez a la semana? No. ¿2 veces a la semana? No, no es suficiente. ¿Una vez cada día? Bueno, pero según este versículo ni siquiera eso sería suficiente. De día y de noche, quiere decir a todas horas. Meditarás en ella. Claro, no quiere decir que tienes que estar de día y de noche escuchando un estudio bíblico, porque aquí habla de meditar. Pero para meditar tienes que tener la palabra dentro, tienes que haberla escuchado, tienes que haberla leído. Entonces, claro que sí, si tenemos que estar ahí estudiando cada día, meditando cada día, necesitamos el estudio bíblico, necesitamos la lectura, el devocional, necesitamos estar recibiendo la palabra para después poder ir meditando. Dice allí en el Evangelio que cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo aquellas cosas de que iba a concebir y que iba a dar a luz a un hijo, que iba a ser el salvador del mundo, dice que María guardó estas palabras en su corazón. Bueno, pues eso es meditar en la palabra de Dios de día y de noche. De día, cuando vas conduciendo, tú puedes estar meditando, cuando vas caminando por la calle, cuando hay muchos momentos en el día en los que uno puede meditar en la palabra de Dios. Por la noche igual, cuando tú ya te acuestas en tu cama y puedes tener un tiempo ahí de reflexión, de meditación. También aquí incluiría pues que tú puedas entrar en tu aposento y cerrada la puerta, estar ahí en comunión con Dios, sin interrupciones, en su presencia. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Claro, ese es el objetivo, poner por obra, poner por práctica todo lo que está escrito en la palabra de Dios. La Biblia no es simplemente un libro para que recibamos conocimiento, es un libro para que cambie nuestra vida. Es un libro que indica cómo tenemos que vivir, las cosas que tenemos que dejar de practicar, de hacer, las cosas que tenemos que incluir en nuestra vida, que tenemos que hacer. Entonces, el propósito de tener siempre este libro en nuestra boca y en nuestra meditación es que hagamos, guardemos y pongamos por obra todo lo que está escrito en este libro. Y la promesa, yo no sé si tú te la crees, yo sí me la creo, porque lo puedo experimentar en mi vida. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es verdad, esto es cierto, no es una idea así teórica, no es una ilusión, no, esto es verdad, esto es real. Si tú realmente haces lo que Dios te pide, Dios cumple sus promesas. Y Dios ha prometido que si tú haces eso, tienes constantemente esta palabra en tu boca, meditas en ella de día y de noche y la pones por obra, tu vida va a ser bendecida, pero tremendamente. Vas a prosperar en tu camino. Todo te saldrá bien, dice, todo. No algunas cosas, dice que todo te saldrá bien. Eso no quiere decir que no vayas a tener ya problemas, que no se malentienda. Puedes tener dificultades, a veces vamos a ser probados, pero todo va a terminar bien, todo te saldrá bien. No podemos ser ya sabios en nuestra propia opinión, vivir del rédito
bueno, yo ya he estado muchos años estudiando la Biblia, ya no necesito volver a estudiarla. No, eso no es así. Cada día necesitamos volver a alimentarnos de su palabra. Creer que ya lo tenemos todo hecho y que no necesitamos nada más. Creer que yo ya me lo sé todo, eso es un grave problema, porque se me va a hacer pesado tener que asistir a la iglesia, escuchar predicaciones, tener mis estudios sistemáticos. Todo eso se me va a hacer ya pesado, porque si yo voy a la Biblia de una forma intelectual, probablemente eso me va a aburrir, ya es lo de siempre. Una vez una mujer, una persona que llevaba en la iglesia, yo qué sé, toda la vida, 30, 40 años, un día me dijo, ya no voy a venir más a la iglesia. Y yo me sorprendí, le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no sé, creo que ya no lo necesito. Es que aquí siempre se dice lo mismo, siempre se hablan las mismas cosas, siempre giramos en torno a lo de siempre. Caray, yo pensé, bueno, entonces tenemos que descubrir nuevos horizontes, incluir cosas novedosas. Bueno, los que son inmaduros o los que a lo mejor ni siquiera han conocido al Señor, claro, tienen comezón de oír, como dice el apóstol Pablo. Quieren escuchar cosas nuevas. Porque si tú vienes ahí a la Biblia y para ti siempre es arrepiéntete de tus pecados, pon las cosas de Dios en primer lugar, no dejes de reunirte, perdona a tu hermano, etcétera, etcétera, dices que no, claro, es que siempre es lo mismo. Pero no es lo mismo si tú vienes a la Biblia y la tienes en cuenta como algo vivo. Si tú ahora hace una semana discutiste con el hermano y le tienes rencor, lo tienes aquí guardado dentro, entonces en el estudio de pronto ahí sale la palabra por allí, y el que no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará. Y tú dices, ay Señor, perdóname, es verdad, me estás hablando, pero es que no sé si le voy a poder perdonar. Y entonces Dios te dice, pero es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice ahí en Romanos. Sí, pero es que me cuesta, porque es que lo que me hizo y tal y no sé qué. Sí, pero Dios te ha perdonado. Yo te perdoné tus pecados sin mirar la cantidad ni los grandes que fuesen. Y la palabra de Dios te llega, te habla, se hace personal. Pero si tú ya crees que lo sabes todo, bueno, pues entonces sí, búscate una enciclopedia, libros de filosofía, ciencia, y investiga nuevos horizontes, ¿verdad? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no solamente es adquirir conocimiento. Aquí estamos cada día sentados alrededor de esta mesa de la palabra de Dios y bueno, no sé cuántos estudios debemos llevar. Ahí en el canal de YouTube que los va subiendo Javi, debe poner no sé cuántos vídeos, deben estar ahí. Pero desde el 17 de marzo comenzamos, no ha fallado ni un solo día que no hayamos tenido un estudio bíblico por lo menos. Los domingos solemos tener predicación y estudio. Cada día, cada día, cada día. Si tú vienes ahí para adquirir conocimiento, bueno, pues a este ritmo llegará un día no muy lejano. Dentro de poco dirás, bueno, ya más o menos hemos estudiado la mayoría de los temas más importantes de la Biblia. Así que ya dame mi diploma, me lo dices y yo te hago un diploma si tú quieres. Cojo por ahí una cartulina y te hago un diploma rápidamente. Y ya está, ya no necesitas estudiar más. Pero escucha bien, porque la palabra de Dios no es un compendio de conocimiento en el que cuando ya te lo sabes todo, ya no tienes nada más que hacer. No, no. Lo hemos leído y el texto es muy claro. La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, dinámica. Es más cortante que toda espada de dos filos. Las espadas de dos filos que tenía en mente el autor de los Hebreos,
que se usaban en la guerra y cuerpo a cuerpo. El soldado se tomaba su tiempo para que la espada estuviese lo más afilada posible, para que cuando tuviese que luchar y tuviese que intentar herir al adversario no hubiese que hacer demasiado esfuerzo. La palabra de Dios corta. La palabra de Dios es más cortante, no como una espada de doble filo bien afilada, no, más todavía, porque dice que penetra hasta partir el alma. El alma es tu interior, es la profundidad del yo, es lo que somos. Dice que parte el alma y el espíritu. O sea, está llegando a la profundidad de tu ser. La palabra de Dios penetra hasta lo más hondo y utiliza pues una expresión que tiene que ver con el cuerpo, pero que nos ilustra algo. Dice las coyunturas, los tuétanos. Cuando esto se escribe, eran, bueno, pues imagínate, hace casi 2000 años. La medicina no había avanzado como hoy en día, ni mucho menos. La cirugía, cuando un cirujano, cuando hace una operación, está diseccionando el cuerpo, hace cortes, abre, ve lo que hay dentro. En este tiempo esas ciencias no estaban muy desarrolladas. Entonces, la forma de expresar este versículo, la palabra de Dios más cortante de una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, está hablando de cosas que podían ser para los oyentes de este tiempo que leían esto, pues cosas como profundas, misteriosas, secretos del cuerpo humano, los tuétanos dentro de los huesos, ahí todo algo como muy profundo, ¿no? Muy realmente específico. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia quedamos expuestos totalmente a lo que Dios sabe de nosotros y a lo que Dios nos quiere decir. De pronto Dios te habla y wow, tú te quedas ahí diciendo, uff. A mí me ha pasado muchas veces que he predicado cuando estamos en la iglesia, en tu propia iglesia, y la gente que hay los conoces a todos. Bueno, pues a veces puedes estar influenciado en pensar y decir, ay, si digo esto, aquel va a pensar que lo estoy diciendo por él. Pues efectivamente, lo estoy diciendo por él. ¿Por qué? Porque probablemente si me sale el querer decirlo es porque el Señor está guiando a que esa persona pues vea lo que la palabra de Dios le dice en cuanto a su situación. Pero eso puede ser un problema, ¿no? Porque estás predicando y sabes, conoces muchas cosas, pero hay otras muchas que no conoces. Y a veces ha pasado que estás predicando y hay gente nueva que tú no conoces, una visita, alguien que invitaron o te han invitado a ir a predicar a otra iglesia y vas y predicas allí. Bueno, así de veces, hermanos, que predicas en un sitio, tú no conoces a la mayoría, pero al terminar alguien, cuando te está saludando la gente, los hermanos están saludándote y de pronto alguien se te acerca y te dice, wow, pastor, yo estoy precisamente en la situación esta, lo que has predicado, bueno, es como si conocieses mi vida a la perfección. Y yo le digo, no, ya claro, yo no conocía nada, pero Dios sí. Entonces creemos que la predicación, que la enseñanza es una herramienta que el Espíritu Santo usa para hablarnos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a veces me ha pasado, ¿no? Que alguien invitó a alguien, estaba ahí como la primera vez que venía y de pronto pues ya terminamos la reunión y nos saludamos, nos despedimos y el hermano o la hermana que invitó a se me acerca y me dice, pastor, ¿sabes qué? Mira, esta persona que vino, sí, la saludé y le pregunté el nombre y bueno, y bien, ¿no? Sí. Pues, ¿sabes? Su situación es esta, él está con esto. Y de pronto ya lo estoy escuchando y estoy pensando, wow, lo que yo dije,
¿Cómo le habrá sentado? Porque si yo llego a saber, igual voy con pinzas, con más tacto, igual me callo algunas cosas y no las digo, pero de pronto te enteras y dices, uff, bueno, esperamos, confiamos en Dios, ¿no? Que lo que ha escuchado, pues, no, claro, Dios sí sabía. Y si Dios me puso esas palabras en la boca, pues fue porque esa persona las tenía que escuchar. Entonces, la palabra de Dios es así, es dinámica, es viva. No importa cuánto tiempo llevas estudiándola y cuánto sabes. Como dijese el filósofo, solo sé que no sé nada. Después de tanto meditar, tanto filosofar, el filósofo llegaba a una reflexión, solo sé que no soy nada. Bueno, pues el creyente aún más. Porque si somos conscientes de la grandeza de Dios y conoces la Biblia, seguro que sabes la grandeza de la palabra de Dios. Entonces, mi conocimiento es muy limitado. Necesito seguir creciendo cada día más y más. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Y en este primer punto, peligros de creer que lo sabemos todo, bueno, pues habremos visto yo creo, 3 de los versículos más significativos que hablan así de la palabra de Dios. Bueno, ahí está aquel de Timoteo también, que dice que toda la palabra de Dios es útil para ese también, pero escogí estos 3. Y primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? Bueno, pues los que habéis tenido hijos, los que tenéis hijos, pues ya sabéis de qué estamos hablando. Una de las cosas que cuando una pareja ahí en la iglesia tuvieron un bebé y pues yo los saludo, nos saludamos, qué bien, ¿cómo está el bebé y tal? Y yo suelo preguntar, ¿y qué tal por las noches? ¿Os deja dormir? Bueno, hay bebés que aguantan muchas horas sin dormir, comen mucho, se sacian y después hay otros que van comiendo a ratitos, comen un poquito de leche, después se duermen un ratito, al ratito lloran, quieren más leche. El bebé desea la leche porque tiene hambre y con eso se sacia. Entonces, fíjate qué ilustrativa la Biblia para decir cómo tú tienes que desear la palabra de Dios. Como un bebé que desea la leche materna, así nosotros tenemos que desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. Y la palabra de Dios es la leche espiritual que necesitamos. O sea, aunque seas un bebé de esos que te pegas un buen atracón y aguantas como 4, 5, 6 horas ya sin volver a pedir leche, pero no mucho más, a las pocas horas ya estás ahí berreando, llorando. Y la mamá pues ya sabe lo que el bebé quiere y le tiene que dar otra vez leche materna. Así tendríamos que ser nosotros. Y nota que es como un mandamiento, desead. O sea, no es una indicación, a ver si la deseas. No, no. O sea, tienes que buscar desearla. Tienes que proponerte las cosas. Tienes que decir, yo quiero la palabra de Dios. Tienes que desearla. Pero interesante, lo que dice el versículo. Leche espiritual no adulterada. Porque hay leche espiritual que está adulterada. ¿Qué quiere decir adulterada? Una cosa adulterada es que se le añadió, se le quitó algo. No es tal cual en su pureza, sino que hemos quitado algo o hemos añadido algo que no es natural, que no correspondía. Un bebé espiritual, la mejor leche para el bebé es la de su mamá, la mejor. Recomendado por todos los medios, todos los organismos así de médicos, de ciencia, siempre se ha dicho igual que
todas las propiedades de la leche materna son incomparables de todo lo que encuentres artificial en el mercado, sin duda. Esa es la mejor leche, esa leche no está adulterada, es la mejor para el bebé. Pero ahora imagínate que tú le preparas ahí un biberón con la leche de farmacia que te recomiendan y de pronto pues le quitas alguna propiedad o le añades algo que no tendría que estar ahí. Estás adulterando esa leche y eso pues no es bueno para el bebé. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hermanos, seguimos creciendo. El crecimiento espiritual no tiene límite. No es que llega a una edad en la que uno pueda decir ya no tengo que crecer más. Físicamente sí, llegó una edad, algunos que estáis ahí con cierta edad ya no penséis que vais a crecer más, ya crecisteis lo que teníais que crecer. Algunos jovencitos sí, no sé si está Daniel por ahí escuchándome. Pero ahora que vinieron los hermanos de ahí de Francia, Beatriz y Nancy, Estefan y Alexandra, todos los hermanos que vinieron de allí de Francia, qué bueno vernos así en persona, ¿no? Compartimos un ratito bueno y esta noche nos vemos otra vez y qué bueno, no solo así por internet, mucho mejor en vivo. Y cuando vieron a Daniel dijeron, wow, ¿viste cómo está de alto, no? No hace tanto que lo vimos y mira cómo está de alto. Estos sí están creciendo todavía, pero algunos ya no penséis que vais a crecer más. A partir de cierta edad ya se quedó ahí la cosa. Pero espiritualmente no, ahí ya te animo, ahí no te preocupes, ahí sí puedes seguir creciendo. No hay límite. Ahí vamos a continuar creciendo más y más y más. Recuerda, es un peligro si te crees que ya te lo sabes todo. Sabemos muy poco. Necesitamos venir a la Biblia, a la palabra de Dios, cada día más y más. Y un buen consejo es que le pidas a Dios que Él te revele cosas, que te enseñe cosas. Seguro que te sabes de memoria Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, enséñanos cosas, revélanos cosas. Y espero que te pase como a mí. La Biblia me sigue sorprendiendo. Textos, versículos que me sé de memoria, que los he meditado, los he enseñado y predicado miles, yo me atrevería a decir millones de veces. Y de pronto un día me dice algo nuevo. Y digo, no puede ser. Esa es la palabra de Dios. Otro peligro relacionado con la propia opinión. Está relacionado con lo que estamos comentando. Pero quiero diferenciarlos. Uno sería el peligro de creer que ya lo sé todo. Y otro es el peligro de que creo que mi opinión es la que vale. La propia opinión es un peligro. Como dice Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tu propia opinión, mi propia opinión. Como dice la palabra, es fácil de entenderlo, la opinión tuya, o sea, es la mía, propia. Somos personas y tenemos que tener una opinión. Tenemos que tener un criterio. Es natural, es normal. Pero siempre tenemos que estar dispuestos a considerar que podemos estar equivocados, que podemos ampliar nuestro conocimiento, podemos aprender más cosas. Aquí el problema no es tener una propia opinión, sino creer que mi opinión es la buena y las demás están equivocadas. Por eso dice, no seáis sabios. No dice que no tengas una opinión propia. No, dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. El versículo está hablando de humildad. Por eso tenemos que entender lo que está diciendo este versículo. Está primero haciendo un llamado a la unidad, unánimes
entre vosotros. Para alcanzar la unidad tenemos que renunciar al ego, tenemos que renunciar al yo. El yo siempre busca lo suyo, siempre tiene razón, siempre se da a sí mismo la mayor importancia. Entonces, para llegar a conseguir la unidad, el otro día estábamos hablando de eso, de la unidad de la Iglesia que tenemos que tener en Cristo. Para alcanzar esa unidad es imprescindible estar considerándote a ti mismo y no creerte mejor que los demás. Yo no me puedo creer mejor que mis hermanos, ni mucho menos. Al contrario, o sea, yo muchas veces pues me considero a mí mismo y veo que mis hermanos pues están más preparados, son mejores, yo puedo ver a los demás. Entonces uno no puede estar ahí pensando, aquí yo soy el mejor de todos. Entonces rompemos la unidad. Para alcanzar la unidad tenemos que ser humildes, no altivos, dice el versículo. La altivez, que se centra en el ego, en el yo, bueno, te lleva a eso. Altivez, como dice la palabra, es poner algo en alto. Te pones a ti mismo en el punto más alto y miras a los demás pues así hacia abajo, ¿no? Eso se nota, se detecta. Cuando tú hablas con personas, eso se detecta muy rápidamente. Gente que te trata como inferior. Gente que cuando habla contigo, aunque no sea físicamente, pero da la impresión de que te están mirando desde arriba, altivez. Y tú estás allí pequeñito. Por lo menos ellos te ven así, de esa manera. Y esto pues echa para atrás. Cuando tú conoces a personas altivas, bueno pues difícilmente me apetecerá hacerme amigo de esta persona. Cuanto menos rato tenga que pasar con ella, mejor. Porque son personas que hacen que la compañía se vuelve incómoda. No estás ahí a gusto, ¿no? Siempre tienes la última palabra, siempre lo que dicen es lo correcto. Si tú dices algo, te van a buscar, no, eso, pero eso está equivocado porque yo, siempre tienen razón. Asociándoos con los humildes, dice ahí el versículo. Eso es más fácil, asociarse con el humilde es más fácil, porque la persona que es humilde crea cercanía. La persona humilde te lleva a poder con más facilidad hacerte amigo de ella, a buscar su compañía, a estar ahí, porque es algo que invita a la unidad, a la relación. Entonces tenemos que buscar eso, tenemos que intentar ser humildes para fomentar la unidad, para bendecir a los otros. No seáis sabios en vuestra propia opinión, relacionado con la altivez y la humildad. Si eres altivo, seguramente serás sabio en tu propia opinión, y eso es un peligro dentro de la iglesia. Si en una iglesia hay muchas personas altivas, las divisiones están aseguradas. Las discusiones van a estar siempre presentes. Siempre va a haber algún conflicto, siempre vamos a tener ahí alguna diferencia y qué difícil se hace buscar la unidad en la iglesia cuando la altivez está ahí reinando en la vida de algunas personas. Ser sabio en la propia opinión es un grave problema para la iglesia. En Mateo 11:29, vamos a leerlo. Mateo 11:29, decía el Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estos versículos que nos sabemos de memoria de ya hace tantos años, igual ese también es un peligro, tendríamos que añadirlo, peligro de saberse los versículos de memoria, no sé si es un peligro, pero a veces el saberse estos versículos de hace ya tantos años es como que ya me lo sé y no tiene nada que enseñarme. El peligro de antes que decíamos, el sabérselo, el creer que ya me lo sé todo.
Pero qué interesante cuando te pones a meditar sobre estos versículos tan conocidos y nuevamente aprendes cosas. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús. Wow, y eso nos lleva a reflexionar. Llevar el yugo de Jesús. Está utilizando una palabra que tiene que ver con el campo. El yugo es lo que se pone a los animales para arar la tierra. Es un artilugio así con una forma determinada que se adapta a la espalda del animal, se le queda fijada ahí y de ahí pues se engancha el arado, los artilugios para labrar o cultivar la tierra. Y entonces la palabra yugo no es una palabra así como agradable aplicarla a una persona. Que una persona diga ponte un yugo, dices un yugo. O sea, no es una palabra así como muy atractiva, ¿no? Para decir, amén, gloria a Dios, me voy a poner el yugo. Bueno, porque ser creyente no es fácil. Llevar el yugo puesto, bueno, para el animal, pues no tendrá a lo mejor el problema que tendría para una persona. Un animal no razona, no tiene autoconciencia, no llega a ese punto de plantearse qué asco de vida, aquí todo el día arando la tierra, sin poder decidir si quiero hacer esto o lo otro y me voy para aquí o para allá. Un animal es un animal, reacciona a lo que el trato que le dan y actúa por instinto. Pero a una persona ponerle un yugo es como hablar de esclavitud. Pero de hecho ser cristiano es eso, es dejar de vivir yo y hacer que viva Cristo en mí. Ya no son mis conceptos, tengo que negarme a mí mismo para que el Señor obre ahora en mi vida. Interesante el versículo siguiente, el 30, que dice, pero porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero a algunas personas el yugo de Jesús no se les hace fácil ni la carga ligera. ¿Dónde estará el problema? ¿Dónde estará el problema para que tú contemples la vida de alguien que quiere ser cristiano, pero parece que le han puesto 2000 kilos encima? Que no puede, que no puede. Se le hace una montaña tener que estar ahí viniendo a las reuniones. A veces porque ya la predicación fue tan directa y eso, de pronto yo a veces lo noto que el Señor habló y habló muy fuerte y muy directo. Y de pronto a la reunión entre semana siguiente aparece alguien que no suele venir. Y de pronto piensas, wow, qué bueno. La predicación del domingo, la palabra de Dios el domingo le tocó el corazón. Y ahí está. Pero le ves que viene y está ahí. Se mira el reloj. Esto se está alargando mucho. Y a la siguiente reunión ya no viene más. No, o sea, dices, no es tan fácil el yugo ni es ligera la carga, es al contrario, se hace pesado. Bueno, porque ¿dónde está el problema? Ahí está en el versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hay que ser como Jesús para poder llevar su yugo. Hay que aprender de Él para poder ser adecuados en las cosas que Dios nos pide que hagamos. Para que su carga y su yugo no sea pesado ni difícil de llevar. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de Él? Bueno, pues ahí lo dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Escúchame bien, hermano, lo he dicho muchas veces. El Espíritu Santo te lo vuelve a decir. Abre tus ojos. Date cuenta del mundo en el que estamos. Este mundo es muy complejo y para nada está diseñado para que seamos sencillos. Este mundo es muy complejo. Ser manso y humilde de corazón nos habla de sencillez. Nos habla de una aptitud abnegada. Y en el mundo en el que estamos eso es tremendamente difícil. No voy a decir imposible, porque si no, entonces la palabra de Dios no tendría razón. Pero es muy difícil. El mundo nos alimenta el ego,
El mundo está diseñado para que busques satisfacer todas tus pasiones, deseos, ambiciones. Este mundo está totalmente enfocado a exaltar al hombre, a la persona. Haz lo que te gusta, vive como quieras, siéntete importante, consigue tus logros, tus objetivos, busca aquello que te satisface, lo que te divierte, lo que te entretiene. Este mundo ha exaltado al yo de una forma desmesurada, como en ningún momento de la historia de la humanidad uno se podría haber imaginado ahí donde estamos. Todo lo que se vende, toda la publicidad, toda la información, los videojuegos, toda la industria del entretenimiento, todo busca la exaltación del yo, del ego. Entonces, ser humilde y manso, como dice ahí la palabra, hoy es más difícil que nunca antes en la historia de la humanidad. La palabra manso, cuando dice ahí, aprended de mí que soy manso, la palabra manso está relacionada pues con inmediatamente qué es lo que te viene a la mente cuando hablamos de manso. Bueno, pues está relacionado con la fauna, con los animales. Cuando tú piensas en un animal manso, bueno, es un animal dócil, un animal que se deja manejar. Si hablas de un animal salvaje, es lo contrario a manso. O sea, un animal salvaje en ningún caso... Piensa en un caballo, ¿no? Un caballo salvaje no se deja montar. No dejan que lo conduzcan, que lo usen. No va a aceptar que le pongan carga encima. Pero un caballo manso hace el jinete lo que quiere con él. Puedes montar, es un animal que pesa varios cientos de kilos con una fuerza descomunal, pero tú estás montado encima de él y con tu poca fuerza comparada con la del caballo, le manejas, le llevas a donde quieres, haces lo que tú quieres que haga. ¿Por qué? Porque es manso. Fue domado y ahora él acepta toda esa imposición que el jinete le plantea. Entonces Jesús dice, aprended de mí que soy manso. Bueno, ahí hay todo un estudio profundo de analizar la vida de Jesús, de hablar de su mansedumbre, de ver cómo Jesús se comportó, siendo el Rey de Reyes, siendo el Dios del universo, siendo el creador de todas las cosas, vino y soportó que sus criaturas se burlasen de él, le torturasen y le matasen. Eso es mansedumbre. Isaías lo describe muy acertadamente cuando dice que como cordero enmudeció y no abrió su boca y fue llevado al matadero. Sin duda, si la figura de la mansedumbre se puede evidenciar en un animal, es en una oveja, en un cordero. Ahí se demuestra la mansedumbre. Los corderos son mansos. Se les puede conducir, se les puede llevar. Esa imagen de los corderos siendo llevados al matadero, corderos van con su cabeza bajada y aceptan allí donde les conduzcan, allí donde les lleven. No se rebelan contra sus pastores, contra los dueños. Son corderos. Cristo hizo eso por amor a nosotros. Fue llevado al matadero callado, no habló, no se defendió, no reclamó sus derechos. Eso es la mansedumbre. ¿Difícil, no, aprender eso? Bueno, pues Jesús lo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Todo lo contrario a ser sabio en la propia opinión. ¿Sabes? El que se cree sabio en su propia opinión ya lo tiene todo hecho, no va a aprender mucho más. No va a crecer mucho más y no va a ser bendecido mucho más. ¿Por qué? Porque ya tiene lo que él cree que necesitaba. Entonces ya no puedo incorporar nada nuevo. Eso es un problema. Y a veces tenemos que poner ahí la atención, porque aunque de pronto yo estoy diciendo todo esto y alguno está pensando, bueno, no es mi caso, esto no es para mí. Bueno,
meditemos, pensemos, mírate bien, a ver si realmente esa mansedumbre y esa humildad que Jesús tenía, a ver si está en nosotros. Humilde de corazón. Evidentemente todo lo que tú experimentes en tu interior se va a evidenciar fuera. Todo tiene que ocurrir dentro para que lo que se vea sea el fruto de lo que nosotros somos. La palabra de Dios está transformándonos constantemente, nos enseña, nos cuida. Las tribulaciones vienen a nuestra vida para que crezcamos y aprendamos cosas nuevas. Estamos en ese proceso de transformación y es muy importante llegar a ese punto de contemplar al Hijo de Dios y ver que si el Dios del universo fue capaz de hacerse hombre, despojándose de sus atributos divinos, y aceptar el fin que estaba determinado para su vida, soportar lo que le dijeron, lo que le hicieron, a dónde le llevaron, eso sí es mansedumbre y eso sí es humildad. Bueno, pues Jesús decía eso, aprended de mí. Y la promesa, la recompensa, yo creo que es valiosísima. Hallaréis descanso para vuestras almas. Alguno pensará, no sé bien lo que debe significar eso del descanso para el alma, pero suena bien. Me gustaría experimentar el descanso en el alma. Y cómo no, en un mundo en el que vamos tan siempre estresados, siempre afanados, se crea una situación a veces desesperante, la gente vive angustiada. Todo esto del COVID-19 no sabemos todavía ni dónde vamos a llegar ni cómo va a terminar. Es muy raro que desde marzo, ahora, aún estemos tan confundidos en cuanto al COVID-19. ¿Te acuerdas cuando anunciaron por televisión aquel 15 de marzo que el gobierno instauraba un estado de confinamiento? ¿Te acuerdas? Dijeron, bueno, la población se va a tener que confinar 15 días en sus casas. ¿Qué pensaste tú? Bueno, pues lo que pensamos la mayoría, ¿no? A lo mejor 15 días confinados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo soportaremos, ¿no? 15 días. Solo se podrá salir pues para ir a comprar, para ir a echar gasolina, para ir a trabajar los que pudiesen seguir trabajando. Pensamos, bueno, 15 días, bueno, en 15 días seguro que la ciencia y la medicina ya tienen una solución para esto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Llevamos 4 meses? Hoy estaba escuchando en la radio, dice, una de las situaciones extrañas que el COVID-19 ha provocado es que el tiempo nos da la sensación de que ha pasado de otra manera. Han pasado 4 meses y para algunos, cuando lo piensan, dicen, ¿solo 4 meses? Es la sensación como que venimos ya de no sé cuánto tiempo, mucho tiempo atrás. Cuando uno se acuerda de las cosas que vivimos antes del COVID-19, da la impresión como si hablásemos de hace ya mucho tiempo. Pero no hace tanto, 4 meses. Hombre, para según quién dirá, es que 4 meses es mucho tiempo. Bueno, sí, ¿no? Claro, según cómo se vea, ¿no? Pero a donde voy, este es un tiempo muy raro. Miramos al futuro y no sabemos dónde estamos. No sabemos lo que va a pasar. Hoy hay amenazas de brotes por todas partes. Aquí en España estamos sufriendo brotes en todas partes. Son alrededor de 1000 o 1000 y algo casos nuevos de COVID en un día. Hay ciudades confinadas. Se han instaurado medidas extremas. La mascarilla obligatoria en todas partes. Al aire libre también. Antes no era obligado, ahora sí. O sea, hemos retrocedido en algunas cosas. Ahora las mascarillas son obligatorias también en espacios abiertos. Ya no podemos planear cosas. ¿Te das cuenta? Vivimos muy al día. Ahora estamos en periodo vacacional, estamos en verano. Pero la gente no planea como antes las vacaciones. Antes se planeaban con meses a veces de antelación. Ahora, ¿quién se atreve a planear vacaciones, no? Si no sabemos.
si podremos ir o no, si lo podremos hacer o no. Bueno, nosotros tenemos plan para final de agosto, 26, 27, 28 y 29 de agosto. Vamos a estar en el Congreso de las Iglesias de Cristo en Asturias. Ahí estaremos compartiendo un tiempo especial con los hermanos, si Dios quiere. Esperemos que se pueda hacer porque tenemos ganas. Reunirnos los hermanos juntos, estar unos cuantos días compartiendo en comunión, alabando a Dios, como un retiro espiritual, ¿no? Pues lo necesitamos, es algo que va a ser muy bueno. Así que esperemos. Pero está en sus manos, está en las manos de Dios, así que sea lo que sea, lo aceptamos. Pero bueno, de momento tenemos planes, pero como te digo, pues son planes que nos sentimos como inseguros, ¿no? A propósito, si queréis venir, pues podéis, si necesitáis información me decís y yo os comparto la info. Yo me alegraría mucho de que alguno por ahí en mi iglesia, alguno por ahí ha dicho, sí, yo voy a ir, me gustará. Y algunos están interesados. Si estáis en otros lugares y os es factible poder desplazaros a final de agosto a Asturias, bueno, el lugar ya no necesito vendéroslo porque Asturias es inigualable. En España es uno de los lugares más hermosos. A nosotros nos encanta. Hemos ido muchas veces a Asturias y siempre que tengamos oportunidad volveremos. El clima es espectacular, ideal, todo verde, la vegetación, tienes montañas, tienes mar, cosas antiguas de historia, de la gastronomía espectacular, los cachopos, las fabadas asturianas, la sidra, en fin, todo espectacular. No necesito vendéroslo. Pero lo que sí que os animo es por lo espiritual. Ahí van a estar conferenciantes, va a haber conferencias a cargo de Juan Antonio Monroy, una autoridad en el mundo evangélico, con más de 60 libros escritos y no para. Un hombre que ya está ahí ya venció la barrera de los 90 años y no para, sigue escribiendo, sigue dando conferencias, es la energía del Señor en estado puro ahí realmente, y le escuchas y eres muy bendecido. Hermanos como Antonio Cruz también va a estar dando conferencias. Y bueno, qué decir de Antonio Cruz. Ayer os enseñaba uno de sus últimos libros y estamos ya esperando que Editorial CLIE saque al mercado, porque en este tiempo de confinamiento terminó la Enciclopedia de Animales y Plantas de la Biblia. Ha trabajado duramente durante mucho tiempo y le faltaba ahí, y con el confinamiento aprovechó y lo terminó y ya está en manos de la editorial. Así que estamos impacientes porque salga este libro. Y bueno, un Antonio Cruz, un hermano también al que Dios usa para bendecirnos muchísimo. Y otros hermanos van a estar ahí también. Si Dios lo permite, pues también me dieron una conferencia y también voy a estar ahí compartiendo la palabra. Así que va a ser un tiempo especial. Anímate, vente, apúntate. Se apunta menos gente que otros años, por eso, porque se tiene miedo del COVID y qué pasará, a ver si nos vamos a infectar o a ver si nos confinan o no sé qué. Hermano, tenemos que seguir viviendo. O sea, no podemos angustiarnos ni estar ahí preocupados. Hay que descansar en el Señor y tenemos que seguir buscando a Dios y haciendo las cosas de Dios. Estos son los tiempos que nos tocan vivir, muy confusos. Pero por encima de todo eso y de la confusión que hay y las trampas del enemigo, hay cosas fundamentales para nuestra vida. Y es que no tenemos que dejar que el mundo se meta dentro de nosotros. No podemos dejar que la corriente de este mundo, que se mueve tal como Satanás tiene previsto, no podemos dejar que nos arrastre. Y el carácter de Cristo se tiene que ver en nosotros. Mansedumbre y humildad. Qué buenas características. No sé si es algo que entra dentro de tus peticiones a Dios, pero si no lo era, igual a partir de hoy lo puedes tener en cuenta. Señor, hazme manso y humilde para tener descanso en mi alma.
En este mundo no hay descanso. Lo que Dios te trae es descanso. Y a veces, no sé tú, pero yo a veces pienso, ay Señor, estoy como cansado. Ayúdame a sentir descanso, como ese que dices tú ahí en tu palabra, hallar descanso para el alma. Y no estoy hablando de morirse, ¿eh? El versículo no está hablando de el descanso eterno, no. El descansar en el Señor, en su paz, en su tranquilidad. Jesús vivió en este mundo y pese a las presiones, el estrés, las frustraciones, todo lo que un ser humano podría experimentar en su situación, en ningún momento él perdió la serenidad. En todo momento él estuvo lleno de esa paz, de ese descanso en su alma, porque él era manso y humilde. Y quiero que leamos otro versículo en relación con esto, que se encuentra en Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. Santiago 4, del 6 al 10. Vamos a leerlo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, y limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Uno de esos pasajes que están ahí en la Escritura, que seguro que has leído muchas veces. No sé si es uno de esos que gustan ponerlo en un póster y pegarlo en la pared. Igual hay una parte que es como, no es demasiado como atractiva, ¿no? Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Es mejor estar alegre, ¿no? Es mejor estar... Bueno, a veces necesitamos sentirnos mal para situarnos realmente donde tenemos que estar. A veces la tribulación tiene que llegar a nuestra vida para que nos demos cuenta realmente de lo que somos y de lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, cuáles cosas tienen que ser las prioritarias. Cuando lo que el mundo nos ofrece se convierte en lo básico, cuando nuestra vida es el mundo y hacer tesoros en el mundo, cuando hemos perdido el rumbo y estamos dando vueltas en el mismo lugar y no somos conscientes y nos damos cuenta que estamos escarbando en la basura, en la podedumbre, bueno, a veces tenemos que experimentar ese lamento, ese lloro, esa tristeza, para que esa situación me lleve a humillarme. Dice, hemos empezado leyendo que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es resistir? Confrontar. O sea, si a ti no te cae bien una persona soberbia, a Dios menos. Cuando tú te encuentras con alguien altivo, como antes decíamos, ¿no? Que su ego está ahí desmesuradamente fuera de sí. Cuando se derrocha esa soberbia por todas partes, eso te echa para atrás. No son personas atractivas para buscar su compañía. Pero Dios tampoco quiere a esas personas. Dios resiste a los soberbios. Dios no los puede bendecir. ¿Por qué? Porque ya tienen su propia recompensa. Tienen lo que ellos mismos buscan y ya lo tienen. Ellos pues ya se creen los mejores. Pues bueno, pues ya tienes tu recompensa. Pero Dios da gracia a los humildes. Y dice que Él da mayor gracia. La palabra gracia es un tesoro que Dios tiene para tu vida. Y es gratis. Dios tiene su gracia para con nosotros. La gracia de Dios no se puede comprar con dinero.
La gracia de Dios no se consigue por obras, por méritos propios, porque te lo puedas ganar y merecerla. No, es inmerecida. Dios nos las da. Pero fíjate que hacen falta algunas cualidades en nosotros para recibir la gracia. Y una de ellas es ser humilde. Lo contrario a ser soberbio, porque si eres soberbio, no vas a poder recibir la gracia de Dios. Dios resiste a los soberbios. Por eso de pronto dice, someteos pues a Dios. Someterse es tomar la decisión y la actitud de que voy a obedecer lo que Dios dice, voy a hacer lo que Él manda. Voy a dejar de ser yo el más listo de todos. Recuerda que estamos considerando un peligro en la Iglesia, que es ser sabio en nuestra propia opinión. La propia opinión es un peligro. Bueno, pues cuando yo entiendo esto, entonces me someto a Dios, entonces ya no soy yo. El ego se queda afuera o abajo del trono. En el trono se sienta Cristo y yo me voy a someter a Dios. Someteos a Dios. Y qué interesante que el versículo hace la contraposición a esta idea. Someteos a Dios, resistid al diablo. Porque no te olvides lo que la Biblia nos enseña, que vivimos en medio de una encrucijada en la que tiene que ver con nosotros una guerra espiritual. Hay dos poderes y esos dos poderes ejercen una influencia sobre nosotros. Está Dios y está el diablo, el enemigo. Y o estás con Dios o estás con el enemigo. No hay puntos intermedios, no hay neutralidad. No, yo soy neutro ni con Dios ni con Satanás. El estar fuera de Dios te incluye dentro de Satanás. O sea, el mundo está bajo el control de Satanás. Lo hemos estudiado ya muchas veces. Entonces, si tú estás contra Dios, estás del lado del diablo. Entonces, si te sometes a Dios, tienes que a la vez estar resistiendo al diablo. Resiste al diablo. Y al decir resistir al diablo, no es solamente el concepto de decir, ay, es que estoy tentado a hacer esto y sé que es pecado, voy a intentar resistir. Es más que eso. Resistir al diablo es liberarnos de esa influencia del mundo en nuestras vidas. Es romper con la corriente de este mundo. Es actuar de una forma distinta como se actúa en el mundo. Eso es resistir al diablo. ¿O no te lleva a la idea de tratar de ir contracorriente, la idea en esa palabra resistencia? A veces cuando la corriente es fuerte es difícil mantenerse ahí firme. La corriente te arrastra. Tienes que resistir. Tienes que imponer fuerza. Tienes que crear ahí un gran esfuerzo. Bueno, esa es la idea, resistid al diablo, pero no te olvides que antes de decir resistir al diablo, el versículo dice, someteos a Dios. Porque si no te sometes a Dios, seguramente no podrás resistir al diablo. Eso es lo que la Biblia enseña. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Y ahora me gusta mucho lo que dice el versículo 8, porque el versículo 7, someteos a Dios, nos deja en una posición así como... Pero el versículo 8 lo dice de otra forma, con otras palabras, acercaos a Dios, acércate a Dios, y Él se acercará a vosotros. La cercanía es algo que puede ser agradable o desagradable. Si la cercanía de una persona violenta, malintencionada, mal hablada, si hay cercanía, pues te vas a sentir mal. Pero como antes decíamos, si es una persona que te ama, que busca el bien para tu vida, que procura lo mejor, que es humilde, su cercanía siempre va a ser agradable. ¿O no, hermano? Cuando tú buscas estar cerca de alguien, ¿de quién buscas estar cerca? Cuando buscas la cercanía de personas, ¿a quiénes buscas? ¿A los mal hablados? ¿A los violentos? ¿A los egoístas?
a los, como dice aquí en el versículo que hemos leído anteriormente, a los soberbios. Normalmente buscamos aquellas personas que nos parecen agradables, personas entre las cuales hay amor, hay amistad, hay simpatía, personas humildes. Acercaos a Dios, y qué bueno que Él se acerca a nosotros. No es que yo voy detrás de Dios buscándole, no, es que Él busca estar cerca de ti. Dios busca la cercanía contigo porque es normal, Él te ama. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y qué curioso este pasaje, porque te lleva de un lugar a otro y de pronto ahora dice pecadores. Y es una palabra que nos confronta y que no es agradable escuchar. A nadie le gusta escuchar eres un pecador, a nadie le gusta escuchar eso. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese es otro peligro, ser de doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Bueno, hoy me voy a comer el mundo, Señor, hoy te serviré, iré donde tú me pidas, donde tú quieras que vaya, y sí, yo puedo, y mañana, ay, no puedo, estoy muy cansado, yo ya no soy capaz, yo no voy a salir más de casa, yo no voy a intentar más eso. Eso es tener doble ánimo. Santiago habla de eso en su carta, es uno de los temas principales de esta carta. Dice que el hombre de doble ánimo es como el viento que arrastra el barco de un lado para otro, así parafraseándolo, la idea. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y ahora es cuando viene lo que antes comentábamos. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Y si hubiese un punto ya ahí aparte, ahí, igual nos quedaríamos así con un sabor de boca extraño. Pero mira cómo termina la palabra. Y Él os exaltará. Escúchame bien. Si tú te exaltas a ti mismo, eso es como un castillo de naipes. ¿Sabes un castillo de naipes? De cartas, de estas de cartón. ¿Quiénes habéis hecho castillos de estos de naipes alguna vez? Los más modernos igual no, porque estos eran entretenimientos que teníamos antiguamente cuando no había ni teléfonos móviles, ni ordenadores, ni tablets, ni casi televisión. Nos entreteníamos haciendo muchas cosas. Y un entretenimiento de niños era coger la baraja de cartas y ponernos a hacer castillos de naipes. Así en triángulo, una carta al lado de otra carta plana encima, a ver qué alto lo consigo. Y cuando ya estabas ahí por el tercer piso, por el cuarto piso, con cuidado el pulso te temblaba y estabas ahí, y se te caían todos los naipes al suelo. Si tú te exaltas a ti mismo, cualquier soplido, cualquier vientecito, y te vienes abajo. Pero escúchame bien, si Dios te exalta, ¿quién te podrá hacer caer? Si el Dios del universo, el Rey de Reyes, te pone en alto, ¿quién te podrá quitar de ahí? Pero no te olvides que para llegar a ese punto, a esa posición, antes te has tenido que humillar a ti mismo. Y para someter a la carne, para someter al yo, probablemente vendrá la aflicción, el lamento, el llanto. Sí, sé que no suena bien, pero el plan de Dios es perfecto. Dios te quiere llevar al éxito, a la victoria total y absoluta. Y a través de tu carne es imposible, no puedes. Hermanos, 2 peligros hemos visto hoy. El no te creas que lo sabes todo, y relacionado con esto, el segundo peligro que hemos visto, la propia opinión. Ese también es un grave peligro en nuestra vida y en nuestras iglesias. Creer que mi opinión es la que vale y los demás están equivocados. 2 peligros muy prácticos para experimentar en la iglesia, pero en el día a día también, en tu día a día también. Estamos haciendo una lista ahí de peligros que están en la iglesia y están en nuestras vidas. Mira, te voy a recordar los que hemos visto hasta ahora.
Vimos el peligro de las pruebas y acechanzas. Vimos el peligro de descuidarnos de las cosas importantes, las cosas de Dios. Vimos el peligro de ser ignorantes. Vimos el peligro de no ser buenos imitadores de Cristo. Vimos el peligro de permitir que el desmayo, el desaliento llegue a nuestra vida. Vimos el peligro de la libertad, el pensar que puedo hacer lo que quiera porque ya soy salvo, de todas formas seguiré siendo salvo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, la libertad como peligro. Vimos también la libertad de la negligencia, ser negligentes. También vimos el peligro del legalismo, ser muy legalistas, la norma antes que la persona. Vimos el peligro de la división, el que nos dividamos como iglesia, eso es un peligro tremendo. Y hoy hemos visto el peligro de creer que me lo sé todo y no necesito que la Biblia me enseñe nada nuevo, y el peligro de confiar en mi propia opinión por encima de lo demás, ser sabio en mi propia opinión. Y nos quedan unos cuantos peligros más por ver, pero será otro día. El próximo día en esta serie veremos el peligro de haber dejado el primer amor, el peligro de ser tibios, y seguro que os va a crear así una expectativa porque tenemos ese texto de Apocalipsis 3:16. Ojalá fueseis fríos y calientes, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Es realmente un peligro muy peligroso, valga la redundancia, ser tibio. Pero eso lo vamos a ver el próximo estudio, en la próxima clase. Mañana es viernes, así que acordaos que el viernes no es a las 8, los viernes es a las 9. Viernes, sábado y domingo tenemos nuestro estudio bíblico a las 9 de la noche. Así que mañana viernes a las 9, si Dios lo permite y Dios quiere, estaremos aquí nuevamente. Me gustará mucho poder volver a veros. Gracias por haber estado hoy aquí, realmente lo aprecio muchísimo. No sería lo mismo estar yo aquí hablando y ver que no hay nadie o que haya 2 o 3. Ver vuestras caras, saber que estáis ahí, me bendice, me anima, sois un ejemplo para mí también. Así que hermanos, pues si Dios lo permite, mañana volveremos a estar juntos alrededor de la palabra, de su palabra poderosa que nos bendice y nos cambia. Un abrazo muy fuerte, que Dios os cuide, os bendiga, que esta noche de descanso sea realmente restauradora en vuestras vidas y que Dios os lleve de su mano a las riquezas que Él tiene para vosotros. Y no estoy pensando precisamente en euros y en oro. Las riquezas de Dios sobrepasan esos tesoros humanos. Las riquezas de Dios son grandes, abundantes, y que Él te llene de esas riquezas, colme tus manos de esas riquezas. Dios te ama y Dios quiere que tu vida sea una vida abundante, plena, llena de su presencia. Por eso Dios nos sigue hablando. Así que hermano, un fortísimo abrazo, os amo realmente con el amor que Cristo nos da. Y si Él lo permite, mañana nos vemos otra vez. Hasta mañana, si Dios quiere.